Las señales pueden clasificarse en dos grandes tipos, deterministas y aleatorias. Una señal determinista es aquella que puede reproducirse de manera igual, exactamente, al repetir su medida o mediante el uso de alguna expresión matemática. Un ejemplo de señal determinista útil es la respuesta al impulso de un sistema lineal invariante, que siempre va a ser la misma, puesto que la respuesta del sistema no cambia. Por otra parte, una señal aleatoria o un proceso aleatorio será aquella que no es repetible de una manera predecible. Diferentes mediciones tendrán características similares, pero los valores serán siempre diferentes. Los ejemplos de señal aleatoria son innumerables, cualquier tipo de ruido, la señal de voz, etc. Cuando se realiza una medición de una señal aleatoria, se dispone de un conjunto determinista de valores, pero esos valores generalmente no representarán todos los posibles valores que puede tomar la señal en cada momento. Será únicamente lo que se llama una realización. A la hora de diseñar sistemas para procesar señales aleatorias, debemos tener en cuenta de alguna manera las propiedades que pueden tener en cualquier realización, y para ello tendremos que acudir a comportamientos promedio, parámetros que indiquen qué situaciones pueden producirse, es decir, parámetros que caractericen en la mayor medida posible el comportamiento de estas señales. En la mayoría de aplicaciones, estos parámetros vendrán determinados por sus propiedades estadísticas y determinarán el diseño de los sistemas, que también se realizará mediante herramientas estadísticas. Por ello, tenemos que repasar las principales herramientas necesarias para el tratamiento de señales aleatorias, así como para su adecuada caracterización. Comenzaremos recordando lo que es la probabilidad. Llamamos un experimento aleatorio epsilon a aquel en el que son posibles varios resultados que previamente hemos identificado. El conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio se llama el espacio muestral. Por ejemplo, si el experimento es lanzar un dado, el espacio muestral consistirá en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si el experimento es lanzar una moneda, nuestro espacio muestral será cara o cruz. Si, por ejemplo, lanzamos una moneda 2 veces, el espacio muestral será cara cara, cara cruz, cruz cara o cruz cruz. Cuando se realiza un experimento aleatorio, se obtiene un resultado que es un elemento del espacio muestral. Una vez realizado el experimento, diremos que ocurre un evento A si, habiendo realizado el experimento, el resultado que se ha obtenido cumple que pertenece a ese evento A. Por ejemplo, el resultado siempre va a pertenecer al espacio muestral, por lo que el espacio muestral también se llama a veces evento seguro. Y los resultados que no pertenezcan al espacio muestral no pueden ocurrir, y por tanto se denominan evento imposible. Dados un experimento aleatorio y un determinado suceso A de entre los posibles resultados de ese experimento, definimos una función P que llamamos probabilidad del suceso, P de A, que cumple una serie de aspectos. La probabilidad de A es un número real. Siempre será mayor o igual que 0, es una función no negativa. Está normalizada, es decir, la probabilidad del espacio muestral o del evento seguro es 1. Y tiene otra serie de propiedades un poco más sofisticadas. Por ejemplo, si tenemos un par de eventos que son excluyentes, A y B, la probabilidad de la unión de esos dos eventos será la suma de sus probabilidades. De forma intuitiva, la probabilidad de A puede interpretarse como una medida de la posibilidad de que ocurra el evento A en una realización de un experimento aleatorio. En un ejemplo sencillo, si tiramos un dado normal, no trucado, cualquiera de las caras puede resultar por igual. Si lanzamos el dado n veces y el número de veces que resulta un 1 lo llamamos n sub 1, debería de cumplirse que n sub 1 partido por el número de veces que lanzamos el dado será aproximadamente un sexto. Así, la probabilidad de cada resultado debería ser la misma y se asigna como un sexto. Aunque el concepto de probabilidad es bastante intuitivo, existen diferentes definiciones de lo que es la probabilidad. Por ejemplo, según la definición de Laplace, la probabilidad de un suceso A se puede calcular como el número de posibles resultados favorables n sub A, es decir, el número de sucesos diferentes del espacio muestral que están incluidos en A, partido por el número total de resultados posibles, n, que es el número de sucesos que hay en el espacio muestral. Sin embargo, esta definición solo es aplicable cuando todos los sucesos tienen igual probabilidad, son equiprobables. Por ejemplo, no serviría con un dado trucado. Otra definición habitual es la basada en frecuencia relativa. Si R es el número de veces que realizo un experimento o que lo repito, la probabilidad del suceso se define como el límite cuando R
tiende a infinito de n sub a partido por r, donde n sub a es el número de veces que el resultado del experimento es el evento A que estoy estudiando. El inconveniente de esta definición es que en principio requiere infinitos experimentos para caracterizar correctamente la probabilidad. En la mayoría de aplicaciones de procesado de señal que hacen uso de herramientas estadísticas, nos va a resultar muy útil utilizar el concepto de probabilidad condicional. Matemáticamente, la probabilidad del suceso A condicionada al suceso B se define como la probabilidad de la intersección de ambos partido por la probabilidad de B, y representa la probabilidad del suceso A una vez que ya ha tenido lugar el suceso B. De alguna manera, el conocimiento de que ya ha tenido lugar algo concreto, B, influye en la probabilidad de que suceda A, que se estudia reduciendo los posibles resultados, el espacio muestral, a aquellos que cumplen B. Por ejemplo, la probabilidad de que suceda A igual a 4 en el lanzamiento de un dado es un sexto. Sin embargo, si se conoce que ha sucedido B, el resultado de la tirada es un número par, entonces la probabilidad de A ya no es la misma. Solo pueden suceder 2, 4 y 6, de manera que la probabilidad de que suceda 4 condicionada a que ha sucedido que el resultado es par pasa a ser un tercio. Un truco o forma sencilla de razonar el concepto de probabilidad condicionada o condicional es mediante su representación como una superficie. Si se considera que la probabilidad de un suceso es equivalente a la cantidad de superficie que ocupa respecto de la del conjunto de eventos posibles, el espacio muestral en principio, la probabilidad del suceso A condicionada al suceso B es el área que ocupa A respecto al que ocupa B. Una vez que B ha sucedido, el espacio de sucesos posibles se ha reducido al propio B. Por ejemplo, el espacio muestral tendrá una probabilidad unidad, puesto que su superficie partido la superficie del conjunto del espacio muestral es la misma, es 1. Por ejemplo, consideremos de nuevo el caso del dado. El evento A igual a 4, que la tirada resultado del dado sea 4, ocupa un sexto del espacio muestral. Su superficie partido la superficie del espacio muestral es un sexto. Sin embargo, si sabemos que ha sucedido el evento B, que el resultado es un número par, el espacio de eventos posibles pasa a ocupar la mitad. Entonces la superficie del 4 partido por la superficie de los números pares, en lugar de ser un sexto, es un tercio. Aunque esta interpretación matemáticamente puede no ser muy correcta, resulta muy intuitiva para comprender algunos aspectos de la probabilidad condicional. Por ejemplo, si B está incluido en A, la probabilidad condicional de A dado que ha sucedido B es 1. Si B es un subconjunto de A y ha ocurrido B, entonces necesariamente ha ocurrido A. Si A está incluido en B, entonces la probabilidad condicionada de A dado que ha sucedido B será la propia probabilidad de A partido por la probabilidad de B, que es mayor o igual que la probabilidad de A. Cuando A es un subconjunto de B y ha sucedido B, hay más probabilidad de que suceda A que a priori, es decir, se ha reducido el posible espacio muestral, así que A se convierte en más probable. Si A y B no tienen nada en común, su intersección es el conjunto vacío, la probabilidad de A dado que ha sucedido B será 0. Si son conjuntos disjuntos y ha ocurrido B, no puede haber ocurrido A. Además de todo esto, si se cumple que la probabilidad de A condicionada a B es igual que la probabilidad de A sin condicionar, entonces el suceso B no aporta ninguna información. Se dice en ese caso que los sucesos A y B son sucesos independientes. A lo largo de la asignatura utilizaremos con frecuencia dos teoremas, el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes. Supongamos un conjunto de n sucesos disjuntos, B sub i, tales que todos unidos forman el espacio muestral. De alguna manera, el espacio muestral está dividido en esos sucesos. El teorema de probabilidad total establece que la probabilidad de un suceso A se puede calcular como la suma de la probabilidad de cada uno de esos sucesos, B sub i, multiplicada por la probabilidad condicionada de A, dado que ha sucedido ese suceso B sub i. Esto significa que la probabilidad del suceso A es la suma de su intersección con todos los elementos B sub i que componen el espacio muestral. Ya veremos la utilidad de este teorema más adelante. El teorema de Bayes, a su vez, indica que la probabilidad de un suceso B condicionado a que ha sucedido un suceso A
es igual que la probabilidad del suceso A condicionada a B por la probabilidad de B partido por la probabilidad de A. Es decir, permite relacionar las probabilidades condicionadas de los sucesos en sentidos opuestos. Este teorema nos va a permitir resolver bastantes problemas de procesado de señal más adelante.